Bienvenidos un día más a nuestro canal, su refugio para explorar culturas y descubrir rincones increíbles del planeta. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje virtual, un viaje que nos llevará hasta Turquía, una tierra donde la historia se entrelaza con la magia y el romance. Prepárense porque hoy les vamos a contar historias de amor real que parecen sacadas de un cuento de hadas, historias que les tocarán el corazón y les harán creer en la fuerza del destino y en el poder eterno del amor verdadero. Historias que se han tejido en las calles empedradas de Estambul, a la sombra de las mezquitas centenarias, en los paisajes surrealistas de Capadocia y a orillas del mar Mediterráneo. Antes de que nos sumerjamos en estas narraciones cautivadoras, les quiero pedir un favor muy especial. Si les gustan este tipo de contenidos, si disfrutan descubriendo culturas y escuchando relatos que inspiran, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a Turquía. Vamos a comenzar nuestro viaje con una historia que se desarrolla en la vibrante ciudad de Estambul, un crisol de culturas y un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Esta es la historia de Ayşe y Mehmet. Ayşe era una joven diseñadora de joyas, una mujer apasionada por el arte y por rescatar las tradiciones otomanas en sus creaciones. Mehmet, por otro lado, era un arquitecto, un hombre que amaba la historia de su ciudad y que se dedicaba a restaurar edificios antiguos, dándoles nueva vida. Se conocieron de una forma que solo podría suceder en una película romántica. Ayşe estaba buscando inspiración en un antiguo mercado de Estambul, un laberinto de puestos llenos de especias, telas y objetos curiosos. Tropezó con una pila de piedras preciosas y al caer, chocó con Mehmet, que estaba admirando la arquitectura de una antigua mezquita cercana. Sus miradas se cruzaron y, según cuentan, fue amor a primera vista. Comenzaron a salir y descubrieron que compartían una pasión por Estambul y por su rica historia. Paseaban horas por las calles, explorando rincones ocultos, visitando museos y mercados, y aprendiendo el uno del otro. Ayşe le mostraba a Mehmet la belleza de los detalles en las joyas otomanas, la delicadeza de los diseños y la importancia de las piedras preciosas. Mehmet, por su parte, le enseñaba a Ayşe la grandeza de la arquitectura otomana, la importancia de la simetría y la armonía, y la historia que se escondía detrás de cada piedra. Su amor se fue fortaleciendo con el tiempo, y pronto se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Se casaron en una ceremonia tradicional otomana, rodeados de sus familiares y amigos, en un hermoso palacio restaurado por Mehmet. La ceremonia fue un despliegue de color y tradición. Los invitados, vestidos con ropas vibrantes, llenaron el patio del palacio, cuyas paredes resonaban con la música tradicional turca. El aroma embriagador de las rosas y el jazmín flotaba en el aire, mezclándose con el dulce sabor del lokum, los dulces turcos, que se ofrecían a los presentes. Ayşe, radiante en un vestido de seda blanco adornado con intrincados bordados dorados, parecía una princesa salida de un cuento de hadas. Mehmet, elegante en su traje negro, no podía quitarle los ojos de encima. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y cómo la pasión por la cultura y la historia puede unir a dos personas para siempre. Pero la historia de Ayşe y Mehmet no termina con la boda. Su amor, nutrido por su pasión compartida, se convirtió en la base de un proyecto aún mayor. Inspirados por el legado otomano, decidieron unir sus talentos para crear algo que trascendiera sus propias vidas. Juntos fundaron un taller-galería en el corazón del barrio de Sultanahmet, un espacio que combinaba la joyería de diseño de Ayşe con la restauración arquitectónica de Mehmet. El taller rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para artistas, historiadores y amantes de la cultura. Ayşe creaba joyas inspiradas en los diseños otomanos, utilizando técnicas tradicionales y piedras preciosas cuidadosamente seleccionadas. Cada pieza era una obra de arte única, un homenaje a la historia y la belleza de Estambul. Mehmet, por su parte, se encargaba de la restauración del edificio, conservando su estructura original y añadiendo toques modernos que realzaban su encanto histórico. El taller en sí mismo era una declaración de amor a Estambul, un testimonio de la capacidad de la ciudad para inspirar y unir a las personas. Su amor también enfrentó desafíos, como toda relación. La presión del trabajo, las diferencias de opinión creativa y las exigencias de la vida moderna a veces amenazaron con separarlos. Pero su profundo respeto mutuo y su compromiso con su relación les permitieron superar estos obstáculos.
Aprendieron a comunicarse abiertamente, a comprometerse y a apoyarse mutuamente en sus sueños. Su amor no era solo un sentimiento romántico, sino una asociación sólida basada en la confianza, el respeto y la admiración. Además, su historia se convirtió en una inspiración para otros. Jóvenes parejas los buscaban en busca de consejo, preguntándoles cómo habían logrado construir una relación tan sólida y duradera. Aisha y Mehmet compartían su sabiduría con generosidad, enfatizando la importancia de la comunicación, la pasión compartida y el respeto mutuo. Les recordaban que el amor verdadero no es solo un cuento de hadas, sino un trabajo constante que requiere esfuerzo, dedicación y un compromiso inquebrantable. La historia de Aisha y Mehmet es un faro de esperanza y una prueba de que el amor puede florecer incluso en los tiempos más difíciles. Su pasión por Estambul, su talento creativo y su amor incondicional los han convertido en una pareja excepcional que ha dejado una huella imborrable en su comunidad. Ahora, dejemos atrás el bullicio de Estambul y viajemos hasta Capadocia, una región de Turquía conocida por sus paisajes surrealistas, sus formaciones rocosas únicas y sus vuelos en globo aerostático. Aquí es donde encontramos la historia de Elif y Murat. Elif era una guía turística, una mujer que amaba compartir la belleza de Capadocia con el mundo. Murat, por otro lado, era un piloto de globos aerostáticos, un hombre que surcaba los cielos al amanecer, ofreciendo a los turistas una vista inolvidable de la región. Se conocieron en un festival de globos aerostáticos, un evento que atrae a miles de personas de todo el mundo. Elif estaba trabajando como guía, explicando a los turistas la historia y la geología de Capadocia. Murat estaba preparándose para su vuelo, revisando los equipos y asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado. Sus miradas se cruzaron y de nuevo el destino hizo su magia. Comenzaron a salir y descubrieron que compartían una pasión por Capadocia y por la naturaleza. Elif le mostraba a Murat los rincones más escondidos de la región, las iglesias rupestres, los valles secretos y los pueblos pintorescos. Murat, por su parte, le invitaba a volar en su globo aerostático, ofreciéndole una vista panorámica de Capadocia al amanecer, una experiencia que le quitaba el aliento. Su amor se fue elevando con el tiempo, como un globo aerostático que se eleva hacia el cielo. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos, en un valle escondido de Capadocia. La ceremonia fue sencilla pero profundamente emotiva. El valle, iluminado por la cálida luz del atardecer, se llenó con las melodías suaves de la música folclórica turca. Elif, vestida con un sencillo vestido blanco adornado con flores silvestres, irradiaba felicidad. Murat, con su uniforme de piloto impecable, parecía un héroe romántico. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más mágicos, y cómo la pasión por la naturaleza y la aventura puede unir a dos personas para siempre. Después de su boda, Elif y Murat decidieron combinar sus talentos para crear una experiencia turística única en Capadocia. Elif diseñaba recorridos personalizados que llevaban a los visitantes a los lugares más hermosos y escondidos de la región, compartiendo su conocimiento profundo de la historia y la cultura local. Murat, por su parte, ofrecía vuelos en globo aerostático que permitían a los turistas admirar la belleza de Capadocia desde una perspectiva única. Su empresa se convirtió rápidamente en un éxito. Los turistas, atraídos por su pasión y su dedicación, llegaban de todas partes del mundo para experimentar la magia de Capadocia a través de sus ojos. Elif y Murat se convirtieron en embajadores de su región, compartiendo su amor por la naturaleza y su cultura con el mundo. Pero su amor no estuvo exento de desafíos. La naturaleza impredecible de Capadocia, con sus fuertes vientos y cambios repentinos de clima, a menudo ponía a prueba su relación. Los vuelos en globo aerostático requerían una planificación meticulosa y una atención constante a la seguridad. Las largas horas de trabajo y la presión de satisfacer las expectativas de los turistas a veces causaban tensión en su relación. Sin embargo, Elif y Murat siempre encontraron la manera de superar estos obstáculos. Su profundo amor y respeto mutuo, así como su pasión compartida por Capadocia, les dieron la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Aprendieron a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles y a celebrar juntos sus éxitos. Su amor era un faro de luz en medio de la belleza agreste de Capadocia. Su historia se convirtió en una leyenda local. Los habitantes de Capadocia contaban historias de su amor, inspirando a otros a seguir sus sueños y a creer en el poder del destino. Elif y Murat se convirtieron en un símbolo de la unión entre la naturaleza y la cultura,
un recordatorio de que el amor puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Nuestra última historia nos lleva a las costas del mar Mediterráneo, un lugar de aguas cristalinas, playas doradas y ciudades antiguas. Aquí es donde encontramos la historia de Deniz y Ceren. Deniz era un pescador, un hombre que pasaba sus días en el mar, navegando en su pequeño barco y buscando los mejores peces. Ceren, por otro lado, era una arqueóloga, una mujer que excavaba ruinas antiguas, buscando los tesoros del pasado. Se conocieron en un pequeño pueblo costero, durante una excavación arqueológica. Deniz estaba pescando cerca de la costa cuando su barco se averió. Ceren y su equipo estaban trabajando en la excavación cuando vieron el barco a la deriva. Ceren convenció a su equipo para que le ayudaran a remolcar el barco hasta la costa. Deniz estaba muy agradecido por la ayuda y les invitó a cenar en su casa. Durante la cena, Deniz y Ceren descubrieron que compartían una pasión por el mar y por la historia. Deniz le contaba a Ceren historias de los pescadores antiguos, de los barcos hundidos y de las leyendas del mar. Ceren, por su parte, le enseñaba a Deniz los artefactos que habían encontrado en la excavación, la historia de las ciudades antiguas y las culturas que habían florecido en la costa. Su amor se fue profundizando con el tiempo como las aguas del mar Mediterráneo. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de sus familiares y amigos, en la playa. La brisa marina susurraba promesas de amor eterno mientras Deniz y Ceren intercambiaban votos bajo el sol radiante. La arena dorada era su altar, y las olas del mar Mediterráneo, su coro. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en los lugares más tranquilos, y cómo la pasión por el mar y la historia puede unir a dos personas para siempre. Tras su matrimonio, Deniz y Ceren continuaron persiguiendo sus pasiones, pero también encontraron maneras de combinar sus talentos y crear algo juntos. Deniz comenzó a llevar a Ceren y a su equipo en su barco a explorar antiguas ruinas submarinas, buscando vestigios de civilizaciones perdidas. Ceren, a su vez, ayudó a Deniz a comprender la historia de su pueblo, enseñándole sobre las culturas que habían influido en la vida de los pescadores a lo largo de los siglos. Su relación era una simbiosis perfecta entre el pasado y el presente, entre la tradición y la innovación. Deniz le proporcionaba a Ceren acceso a lugares remotos e inexplorados, mientras que Ceren le ofrecía a Deniz una nueva perspectiva sobre su mundo. Juntos descubrieron tesoros ocultos, tanto en la tierra como en el mar. Como todas las parejas, Deniz y Ceren enfrentaron desafíos. La vida en un pequeño pueblo costero podía ser difícil, especialmente para un pescador y una arqueóloga. Los recursos eran limitados, las oportunidades escasas y las presiones sociales intensas. Sin embargo, su amor y su determinación les permitieron superar estos obstáculos. Deniz aprendió a adaptarse a las exigencias del trabajo de Ceren, acompañándola en sus excavaciones y brindándole apoyo emocional. Ceren, a su vez, aprendió a apreciar la sabiduría y la experiencia de Deniz, respetando su tradición y valorando su conexión con el mar. Su relación era una prueba de que el amor puede superar cualquier barrera, incluso las más arraigadas. La historia de Deniz y Ceren se convirtió en un símbolo de esperanza para su comunidad. Inspiraron a otros a seguir sus sueños, a valorar su cultura y a creer en el poder del amor. Su historia era una prueba de que incluso en los lugares más remotos, se puede encontrar la felicidad y el éxito si se tiene el coraje de perseguir sus pasiones y el amor para compartirlo con alguien especial. Hemos recorrido Estambul, Capadocia y las costas del Mediterráneo, escuchando historias de amor que nos han tocado el corazón. Hemos visto cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y cómo la pasión por la cultura, la naturaleza, la historia y el mar puede unir a dos personas para siempre. Estas historias son un testimonio del poder del amor verdadero, un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que nos inspira a creer en la magia del destino. Espero que hayan disfrutado de estas historias tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Quiero agradecerles por acompañarnos en este viaje virtual a Turquía. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me gustaría saber qué les parecieron estas historias. ¿Cuál fue su favorita? ¿Conocen alguna otra historia de amor en Turquía que les gustaría compartir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que nos regalen un like si les gustó este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de estas hermosas historias de amor.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, viajeros.